Buenas tardes, mis hermanos. Disculpen la demora. Tuvimos ahí una falla entre la conexión con el pastor, pero gracias a Dios, de una u otra manera ya vamos a poder dar comienzo a este servicio a nuestro Señor Jesucristo. Eh, a los hermanos que participaron este jueves en el servicio de oración, eh, le pido perdón porque no pude, no sé qué pasó, pero tuve problemas con yo ver los comentarios cuando ustedes escribían. Así que cuando ustedes escribían, yo no lo podía ver. eh, por eso ahí no pude mencionar algunas de esas peticiones, pero como me dijo el pastor, esto es un proceso donde uno va aprendiendo. Eh, Así que si escriben y no me aparece, es algo ahí ya que yo tengo que revisar. Eh, yo, por lo tanto, voy a orar ahora para que demos inicio a este servicio de la predicación de la palabra de Dios. Me gustaría orar eh, recordándole, eh, seguir mis hermanos orando unos por otros e interviniendo en nuestros nuestro compromiso uno a otro para saber nuestras necesidades en estos momentos y así poder eh, compartir para las necesidades de los santos, para aquellos necesitados. Eh, Sigamos orando eh, por algunas peticiones ya mencionadas anteriormente. Sigamos orando por el pastor, por su suegro, su salud. Eh, Sí, así es. El pastor me dice que me concentre en la predicación y que él se encarga de los comentarios. Ok, pastor, muchas gracias. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, voy a orar para dar inicio al mensaje. Señor, te damos gracias porque a pesar de tal vez la falla técnica, me ha podido permitir conectarme para comunicar el mensaje de tu palabra, que sea de edificación a todos aquellos que van a oír, Padre, la exposición de tu palabra. Permíteme, a través de tu Espíritu Santo, Señor, exponer humildemente, fielmente tu palabra, que tu Espíritu Santo sea que dirige, Padre Celestial, cada palabra y que cada palabra sea edificación a nuestras vidas, Señor. Que este mensaje sirva de edificación para el pueblo de Dios y que sirva de salvación para salvación a aquellos que aún no le conocen. Eh, Te glorificamos, Señor, glorificamos a Cristo porque por Él estamos aquí reunidos, Señor, y eh, quite cualquier distracción, Señor, cualquier impedimento para que este servicio, Señor Dios, eh, sea llevado a cabo. Te glorificamos a pesar de esto, Señor, y unos minutos de atraso, eso no es nada, considero. Permítenos tener el mismo espíritu, la misma actitud para ser diligente al escuchar tu palabra. Te pido por los oyentes, Padre, para que usted obre en sus corazones, en su mente, Señor, y que su palabra pueda llegar con poder a su vida, a sus corazones y ser transformado, unos para santificación y otros para vivificación, para salvación, Señor. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos por algunas peticiones rápidamente, Señor, por
el suegro del pastor Miguel, para que usted obre en la condición de ellos, Señor. Mire también la madre de él, que vive sola, Señor, también por su seguridad, por su protección, y que de una u otra manera sus hijos, al igual como el pastor, Señor, puedan buscar, tomar las mejores decisiones, la mejor manera en la cual ella pueda ser atendida, pueda ser cuidada, Señor. Gracias por mis hermanos, por mi iglesia local, Señor, por utilizarla para ser de edificación, ser de consolación a mi vida espiritual, Señor. Gracias, que sea su palabra, Señor, que hable en esta noche, que sea su palabra, Padre Celestial, que nos atraiga hacia usted, con un espíritu reconocedor, Señor, con un espíritu quebrantado, con una actitud, Padre, que podamos entender nuestra necesidad de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, te glorificamos y te alabamos en estos momentos, a pesar de todo, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, no porque yo estoy de este lado, pero personalmente, independientemente de lo tarde que hemos comenzado, no tengo ninguna prisa, nadie me está esperando. Yo espero que de igual modo también te puedan estar en las mejores condiciones para recibir la exposición de la palabra de Dios. Como ya saben que estamos en el libro de Romanos, les voy a invitar a Romanos capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Pero también establece la cancelación de puntos en la licencia. Definitivamente amerita una sanción. Ok, Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Como ya tal vez algunos pudieron ver en la imagen que subió el pastor Miguel, el tema de esta prédica es nuestro deber ante el gobierno humano. Nuestro deber ante el gobierno humano. Si miro para los lados es que estoy mirando la cámara de la transmisión. Así que denme un segundito que la estoy ubicando bien. Nuestro deber ante el gobierno humano. En la palabra de Dios, exclusivamente en el libro de Génesis, capítulo 9, después de la desobediencia de Adán y Eva, encontramos el establecimiento del gobierno humano establecido, instituido por Dios. Desde ahí hasta nuestros días, el gobierno humano está vigente.
Es por esto, por lo tanto, que el gobierno humano siempre ha tenido como propósito bíblico ejercer lo que es la justicia moral de Dios, estableciendo así el orden civil para la protección de toda la humanidad. Y esto es porque para Dios, quien es el dador de la vida es lo más valioso que nosotros tenemos. Y nuestra vida conlleva la imagen de Dios en nosotros. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es por esta razón que el gobierno humano establecido por Dios debe mediar justicia acorde a la justicia moral de Dios para preservar así la vida dada por Dios. El enfoque de este mensaje es que debemos someternos al gobierno humano porque su autoridad limitada proviene de Dios. Debemos someternos al gobierno humano porque su autoridad limitada proviene de Dios. Recordemos que para esta época en la que se escribe la epístola a los romanos, entre el año 56 al 58, el emperador que dirigía al imperio romano era Nerón, Claudio César, Augusto Germánico, quien persiguió a los cristianos y no cumplió con su rol principal de implementar justicia, de implementar la verdadera justicia que implica castigar al que hace lo malo y proveer cuidado, seguridad al que hace el bien. Sobre la base de este contexto histórico, en el texto de hoy veremos por qué nosotros debemos someternos a las autoridades y a la misma vez cómo lo hacemos, cómo nosotros nos sometemos a nuestras autoridades. Así que tocaré 3 puntos principales sobre nuestro deber ante las autoridades gubernamentales. Y el primer punto que vamos a ver ahora es, debemos someternos ante el gobierno humano nuestro deber ante el gobierno humano es, primero, debemos someternos. Ese es el primer punto. Debemos someternos. Me gustaría leer nuevamente los versículos 1 y 2 y el versículo 5 de Romanos capítulo 13. Dice así el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Lo primero que le ordena el apóstol Pablo a la iglesia en Roma es que deben someterse a las autoridades, a sus autoridades gubernamentales. Y la causa o el motivo por el cual debían hacerlo es, primero, porque la autoridad proviene de Dios y los que están en autoridad son colocados por Dios, y a la misma vez, en segundo lugar, el motivo o la causa por el cual debían someterse era por razón del castigo, como vemos en el versículo 5. Tercero, la causa o el motivo por el cual debían someterse en el mismo versículo 5 nos dice por causa de la conciencia. Por causa
de la conciencia. Es importante también ver en los versículos 1 y 2 el contraste que hace el apóstol Pablo. Es decir, no solamente el apóstol nos llama a someternos, sino a la misma vez él presenta el contraste, es decir, la posición de esas autoridades para con Dios. Es decir, los gobiernos deben saber que ellos no son la máxima autoridad, porque la única y la máxima autoridad es Dios. Y Dios en su soberanía le ha dado autoridad limitada a esa institución, al gobierno humano, para que ejerzan los propósitos de justicia que Dios le ha dado. En este texto aquí, en el versículo 1, la palabra someter se refiere a estar sujeto, que es la misma palabra que aparece en el versículo 5, estar sujeto. Y el enfoque es que debemos reconocer y estar en disposición de mantenernos dentro de los lineamientos de las autoridades y de las leyes. Ahora bien, ¿qué significa esto para nosotros? Este primer punto, ¿por qué nosotros debemos someternos al gobierno, a nuestras autoridades? Bueno, algunos principios a considerar según este texto. Y el primer principio es, ¿por qué debemos someternos al gobierno? Bueno, el primer principio es, según el versículo 1, es porque Dios es quien le da autoridad y a la misma vez es Dios quien los coloca como nuestras autoridades. Segundo, porque ellos, el gobierno humano, según el texto aquí en el versículo 4, son servidores de Dios para nuestro bien. Son servidores de Dios para nuestro bien. Tercero, ¿por qué debemos someternos? Porque si no nos sometemos, seremos castigados según el versículo 5. Cuarto, ¿por qué debemos someternos? El versículo 5 también nos dice por causa de la conciencia, es decir, nuestra propia conciencia a través del conocimiento nos dicta cuando estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal, refiriéndonos a cumplir las leyes terrenales, las normas. Me gustaría ilustrarle esto de la siguiente manera. Hace ya unos meses atrás, iba rumbo al trabajo en la mañana y no me percaté que el celular mío estaba desconectado del Bluetooth del vehículo y alguien me llamó y automáticamente cuando le doy a coger la llamada se supone que se debe conectar al vehículo y a través de ahí se habla. No pasó así. Parece que el Bluetooth no estaba activado y yo tomé el celular y comencé a hablar. Y en ese momento justamente me pasó una patrulla, me pasan los amigos. Este es el castigo del cual el texto habla aquí, de esa condenación que acarreamos cuando no nos sometemos a lo establecido por Dios. Habiendo visto este primer punto de que nuestro deber ante las autoridades gubernamentales es someternos, pasemos ahora al segundo punto, y es que debemos someternos a nuestras autoridades haciendo el bien.
o más bien nuestro deber ante el gobierno humano es hacer lo correcto, hacer el bien. Eso lo vemos en los versículos 3 y 4 del capítulo 13 de Romanos, que me gustaría leerlo. El versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiere pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que nuestro deber, mis hermanos, es hacer lo correcto, hacer el bien. Es, en otra palabra, en esa ilustración que le puse, en esa anécdota, mi deber no era yo rebelarme contra ellos, no era oponerme a ellos haciendo el mal, sino proceder a hacer lo correcto. La segunda característica aquí en estos versículos que nos presenta el apóstol Pablo es que debemos hacer el bien ante las autoridades superiores y no hacer lo malo como pretexto de nuestra libertad en Cristo. Un texto correlativo a este mismo romano es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, nos dice Pedro: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ahí está la palabra, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pedro le comunica a sus lectores cristianos que estaban dispersos por la persecución del Imperio Romano, que como cristianos ellos no estaban exentos de no cumplir con sus deberes como ciudadano romano, como ciudadano haciendo lo correcto. E independientemente de que ellos estaban siendo perseguidos y sus derechos eran violados, aún en esa circunstancia, ellos debían seguir haciendo lo correcto, lo bueno para con sus autoridades. Humanamente, esto es bien difícil, mis hermanos. Hacer lo correcto cuando se está siendo perseguido, cuando se están violando sus derechos. Humanamente, esto es algo totalmente difícil. Pero, gracias a Dios, porque estamos en Cristo. Y en Cristo nosotros podemos vencer justamente esos obstáculos, esas adversidades, esa persecución, como lo hizo el Imperio Romano con la Iglesia de Cristo. En Cristo, sí, nosotros podemos, mis hermanos, aunque humanamente esto parezca imposible, pero por la obra de Cristo nosotros, sí, Él nos capacita para nosotros triunfar en esto. Y el mismo Pedro aquí le enseñó esta verdad a sus lectores. Vamos a leer ahí mismo en Primera de Pedro capítulo 4, vamos a leer los versículos 14 al 16. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14 al 16. Miren aquí cómo Pedro le responde a ese pueblo que está siendo perseguido, donde sus derechos están siendo violados. Pedro le dice en el versículo 14, si soy vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Soy bienaventurados. Qué paradoja. Soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué dice? Reposa sobre vosotros. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esta circunstancia para uno que no es de Cristo, para uno que no es cristiano, que no es creyente, miren,
ese va a tomar su propia justicia ante la ley. Pero para nosotros no, porque tenemos el Espíritu de Cristo que reposa en nosotros. Y en él nosotros tenemos la victoria. Él nos capacita, nos acta para nosotros poder hacer el bien a la autoridad, aún en medio de esas circunstancias. Veamos el versículo 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Lo que Pedro le dice aquí a su audiencia es que no respondan de la manera negativa como malhechores, como respondería cualquiera que no es un creyente genuino. Pero mira qué dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aún en estas circunstancias, no solamente Pablo en Romanos nos manda a hacer el bien y también Pedro aquí, sino también nos llama a no avergonzarnos y a glorificar a Dios en medio de esas circunstancias. Estas son cosas totalmente imposibles desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista espiritual en Cristo, mis hermanos, esto sí es posible porque es en Él que nosotros podemos hacerlo. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros someternos a nuestras autoridades a pesar de que violen nuestros derechos como ciudadanos? Hoy día, ¿cómo podemos? Bueno, el principio es el mismo, al igual que nuestros hermanos allá en Roma, como los que estaban dispersos por todo Asia Menor, debemos someternos a nuestras autoridades haciendo lo correcto, haciendo el bien, es decir, cumpliendo con nuestros deberes como ciudadanos sujetos a las leyes terrenales. Incluso en el mismo libro de Pedro, Pedro nos da alguna razón por la cual nosotros debemos hacer esto, es decir, un motivo por el cual nosotros debemos hacer bien aún en circunstancias como estas, eh, donde sus derechos están siendo violados. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, él dice, porque esa es la voluntad de Dios. Ese bien que nos somos llamados a hacer, independientemente de las circunstancias, Pedro nos dice que esa es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos el bien. De lo contrario, si no lo hacemos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. En el versículo 16 de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, él también nos da otra razón y él dice, porque al someternos, eso da testimonio de que somos hijos, de que somos siervos de Dios. Esto es una segunda razón, es decir, ese bien que debemos hacer, el motivo es porque vamos a dar testimonio de que nosotros hemos nacido espiritualmente de nuevo, de que nosotros tenemos a Cristo y estamos siguiendo a Cristo. Y creo que esta es la parte donde más debe sobresaltar en nuestra vida, de que nosotros debemos poner el nombre de Cristo por encima de todas las cosas. Y yo espero que si nuestros derechos son violados por causa de Cristo, si nuestros derechos son violados por causa de Cristo, Cristo lo merece. Eres digno, mis hermanos, de ponerle por encima para dar testimonio de su salvación. Este tema podría tener diferentes líneas, porque tal vez uno podría pensar, bueno, pero si ya esos derechos son violados en el ámbito bíblico, bueno, ese es otro tema en el cual no voy a entrar, porque ya ahí el enfoque sería diferente y yo creo que eso ya, yo tendría que apartar justamente otro tiempo de esta magnitud para hablar acerca de eso, cuando ya
el gobierno atenta contra los principios de la justicia de Dios establecido en la palabra de Dios. Ese es otro tema. Pero el tema principal aquí en Romanos capítulo 13 está enfocado en nosotros como ciudadanos más que en la posición del gobierno. Por lo tanto, mis hermanos, el punto aquí es, este segundo punto de que debemos hacer el bien, el punto es que cuando hacemos el bien, lo correcto, nosotros nos diferenciamos de aquellas personas que no lo hacen. Por lo cual podemos decir que hacer el bien es una manera de nosotros dar testimonio de nuestra salvación en Cristo, y más cuando es en situaciones que naturalmente podríamos reaccionar en nuestra propia justicia, reaccionar humanamente como lo hacen aquellos que no tienen a Cristo. Por lo tanto, no olvidemos que cualquier bien que podamos hacer en cualquier situación, no olvidemos esto, es una obra de Cristo, del Espíritu de Cristo, de su Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos. Cualquier bien que nosotros podamos hacer en cualquier circunstancia, en cualquier situación, es por la obra de Cristo en nosotros. No es por nosotros mismos, porque nosotros mismos sabemos que lo que nosotros queremos es tomar nuestra propia justicia, reaccionar. Por lo tanto, esto es una obra de gracia de Cristo en nosotros, quien nos capacita para someternos en estas circunstancias. Hasta aquí hemos visto que como cristianos tenemos la responsabilidad de someternos ante nuestras autoridades. Y esto nosotros lo haremos a través de hacer lo bueno, lo correcto, de hacer el bien. Por lo tanto, prosigamos a ver el tercer y último punto, y es que nuestro deber ante el gobierno es también que debemos pagar los impuestos. Debemos pagar los impuestos. Primer punto, someternos. Segundo, a través de hacer el bien. Tercero, a través de pagar los impuestos. Vamos a leer los versículos 6 y 7 de Romanos 13. Dice así el versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este texto yo sé que puede ser difícil de aceptar para muchos, porque sabemos que los gobiernos han abusado de los impuestos, pero bueno, la palabra de Dios nos manda a pagar a todos lo que debéis, refiriéndose al Estado, refiriéndose a los impuestos. Aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo avala por qué nosotros debemos pagar los impuestos, porque allá la iglesia en Roma debía pagar sus impuestos, los tributos. Y el texto nos dice aquí, porque ellos, es decir, el gobierno humano, el texto nos dice, son servidores de Dios. No sé en qué gobierno Pablo estaba visualizando o previsualizando a través de la historia para decir que son servidores de Dios, pero lo que Pablo lo está encajando es desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humanamente. Para Dios, ellos son servidores de Dios. Ellos son servidores de Dios. Ahora bien, que ellos no estén sirviendo para Dios o conforme a lo que Dios le ha ordenado, ya eso es otra cosa. Pero bíblicamente, esa autoridad que Dios le delega al gobierno humano es para el servicio de Dios, mis hermanos.
son servidores de Dios. Esto es difícil, es imposible de creer, porque lo que vemos son gobiernos que implementan eh, que implementan injusticia en vez de implementar justicia, gobiernos corruptos, gobiernos inmorales, pero bíblicamente son servidores de Dios. Ahora bien, ya ellos darán su cuenta a Dios por lo que no, porque no están haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. Pero bíblicamente ellos son servidores de Dios. Es decir, el servicio de justicia que se supone que debe dar el gobierno, este servicio de justicia que debe dar el gobierno, debe ser pagado a través de nuestros impuestos. Debe ser pagado a través de nuestros impuestos. Me gustaría que veamos un poquito aquí el contexto histórico de este versículo, esta palabra del apóstol Pablo, cuando Pablo dice en el versículo 7, pagad todos lo que debéis. Aquí Pablo se refiere a que ellos, allá la iglesia a quien Pablo le escribía, obvio, el principio aquí es universal, ellos debían pagar los diferentes impuestos que le imponía el imperio romano. Para este tiempo, los tributos o los impuestos se clasificaban en dos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos eran aquellos que eran aplicados al patrimonio de la renta obtenida. Y los impuestos indirectos eran aquellos que eran aplicados al comercio de bienes como a su consumo. Por lo tanto, en el proceso, el emperador, en este caso, en este tiempo era Nerón, nombraba a un procurador que estaba tratando de recaudar impuestos e impedir que la gente se rebele contra Roma, porque estos impuestos eran sumamente altos. Este procurador nombraba a otros. Esos otros eran llamados recolectores locales de impuestos, quienes hacían contrato con la gente para cobrarle sus impuestos. Estos recaudadores, también llamados publicanos, se recuerdan allá en el ministerio de Jesús, cuando Jesús se topó con algunos publicanos. Estos eran los recaudadores de impuestos. Estos publicanos tenían la costumbre de recolectar mucho más de lo que la gente debía pagar y ellos se quedaban con el resto. Esto causaba, creaba resentimiento entre el pueblo judío, porque estos recaudadores, estos publicanos, eran vistos como traidores, como pecadores. Por eso, en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, y también Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, los publicanos eran llamados pecadores y el criterio era que ellos no eran bienvenidos para ser parte del pueblo judío o para adorar con ellos. Por eso, el escándalo y las murmuraciones cuando Jesús comía con publicanos y les daba la bienvenida. Estos impuestos, por lo tanto, eran destinados, o más bien servían, a sostener el ejército de Roma y a mantener el control de Palestina. En consecuencia, mis hermanos, ¿cómo nosotros nos sometemos a la autoridad? Bueno, como nos dice el texto, igual hoy día, pagando los impuestos. Pagando los impuestos. Yo sé que en República Dominicana, está dentro de los países que tienen los impuestos más altos de la región de América Latina, y esto genera desagrado
impotencia, mis hermanos, estos impuestos tan altos aquí en la República Dominicana. Incluso imagino que los cristianos no lo hacen, pero la tasa tan alta de estos impuestos llevan a muchos a evadir el fisco, a la Dirección General de Impuestos Internos, a la DGII, y ese es el llamado para nosotros de no eludir, de no evitar pagar los impuestos. Así que somos llamados a pagar los impuestos, al que tributo, tributo, mis hermanos. Pagad todos y no debéis a nada, a nadie. Este tema yo podría continuar ampliándolo, pero como le acabo de explicar, por razón de tiempo, me veo limitado a definir muchas cosas. Porque en la palabra de Dios, como vemos aquí en Romanos 13, se supone que el principal rol del Estado es implementar justicia, como dije a un principio, porque esto está relacionado a la vida, que es lo más importante, y la vida conlleva la imagen de Dios, y por lo tanto el Estado debe mediar esa justicia, y nuestros impuestos deben ir justamente a cubrir estos servicios, pero hoy día vemos cómo el Estado crece y no necesariamente está enfocado en implementar la justicia, sino en un sinnúmero de otras cosas. Y como le dije, yo podría ampliar este tema. Objetivamente, este es el principio aquí, mis hermanos. Por lo tanto, me gustaría resumir este mensaje recordándole que nuestro deber ante la autoridad es, primero, someternos. Segundo, nos vamos a someter a través de hacer el bien. Y tercero, a través de pagar los impuestos. Ahora bien, ¿cómo podemos aterrizar este avión? ¿Cómo podemos aplicar, reflexionar sobre estos principios? Algunas verdades, mis hermanos, a considerar, y es que debemos reconocer que la autoridad limitada que posee el gobierno humano proviene directamente de Dios. Eso es lo que tenemos que saber. Cuando vemos al Estado, cuando vemos gobierno, ellos están ahí totalmente porque Dios le ha dado la autoridad, porque Dios lo ha establecido. Así que el enfoque no son ellos, el enfoque es Dios, quien es la fuente de toda autoridad y quien delega su autoridad, y no hay ninguna autoridad por encima de él. No hay ninguna autoridad por encima de él. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 14, dice: Jehová Dios de Israel, no hay semejante, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra. Así que, mis hermanos, ningún gobierno, al igual ningún ciudadano, debe pensar o llegarse a creer que el Estado es la máxima autoridad. No, su autoridad bíblicamente es limitada. Nuestra única y máxima autoridad es Dios en los cielos y en la tierra. Y es, mis hermanos, que Dios en su soberanía lo ha querido así. Darle de su autoridad a algunas instituciones en esta tierra, como la familia, el gobierno, la iglesia. Dios le da de esa autoridad para que ellos presidan. Por lo tanto, los gobiernos deben saber que ellos no solamente le fallan al pueblo cuando no cumplen con su rol de infundir justicia, sino que le fallan directamente a Dios
quién es quien lo coloca en esa posición de autoridad. Segundo, esta intervención del gobierno humano por parte de Dios, dada a nosotros, podría ser por el resultado de nuestro pecado. Por el resultado de nuestro pecado. Es decir, no es que el gobierno, al mediar justicia, perdone nuestros pecados, no, sino que por nuestro pecado no será fácil, no es fácil que la gente se someta a la autoridad. Imagínense lo difícil que es a la gente someterse a Dios, someterse a la justicia moral de Dios. Imagínense lo difícil que es, ya que estamos instituidos de la justicia de Dios, estamos instituidos de la gloria de Dios. Imagínense lo difícil que es nosotros someternos a la justicia de Dios, a Dios que no lo vemos. Imagínense entonces, mis hermanos, nuestro gran compromiso de someternos a las autoridades, que sí nosotros la podemos ver y aún así no nos sometemos. Y esto es por la causa de nuestro pecado. Es por nuestro pecado. Por lo tanto, como dije, no es que el gobierno vaya a mediar justicia, perdonar nuestro pecado, sino que por nuestro pecado es difícil que la gente se someta a la autoridad. Por lo cual esto va a requerir, ¿qué va a requerir esto? Esto va a requerir de la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Esto requiere de la obra de gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida para poder someternos bíblicamente, como nos llama la palabra. Necesitamos de la justicia de Cristo. Necesitamos a la persona de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, usted que no conoce a Cristo, usted necesita de su evangelio, que es lo único que lo puede transformar, vivificar, haciéndole un mejor ciudadano, para que así pueda cumplir bíblicamente con esta demanda, mis hermanos. Y obvio, el enfoque de buscar a Cristo no es para someternos al gobierno, pero está dentro de la obra de Cristo que nosotros nos vamos a someter como Dios nos llama. Para finalizar, mis hermanos, termino con este comentario, y es que debemos distinguir que cuando nos sometemos a través de hacer el bien y a través de pagar los impuestos, debemos distinguir que estamos obedeciendo directamente a nuestro Dios. Estamos obedeciendo directamente a nuestro Dios. De la misma manera, si usted no lo está haciendo, si usted no se está sometiendo o no está haciendo el bien o no está pagando los impuestos, entonces directamente usted le está fallando a Dios. Usted le está fallando a Dios, por lo tanto usted necesita arreglar cuenta con Dios. Usted necesita arreglar cuenta con Dios para luego arreglar cuenta con las autoridades humanas, mis hermanos. El Señor le bendiga. Una vez más, que su palabra haya sido de edificación para el pueblo y para aquellos que no conocen a Cristo. Me gustaría finalizar en oración para cerrar ya este servicio. Oremos. Señor, te damos gracias porque a pesar de todo, tu palabra ha sido proclamada, ha sido expuesta, Señor. Ahora confiamos y esperamos en los frutos que no son de nosotros, sino de la obra de tu Espíritu Santo, en los oyentes, Señor, y estamos, Padre, ansiosos de seguir viendo a tu pueblo, Padre, crecer su conocimiento hacia ti, crecer, Padre, en vivir vidas piadosas, vidas santas, Padre, y también queremos ver a aquellas almas que no te conocen, reconociendo que no pueden hacer nada bien sin Cristo, que necesitan de Cristo, necesitan de su obra
de salvación, necesitan de su evangelio, de esa buena noticia que puede salvarlo de sus pecados, Señor. Padre, sabemos de que estas encomiendas tienen repercusiones, por lo tanto, permítenos someternos a nuestras autoridades y más en el contexto de hoy día, Señor, permítenos hacer el bien y no pagar, Padre, como lo podría hacer un incrédulo o un malhechor, sino permítenos hacer lo correcto a pesar de la injusticia, Señor. Esto no se trata de nosotros, sino se trata de la justicia de Cristo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, el Señor le bendiga y espero que tengan buena noche.